Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y vamos a estudiar, estamos estudiando el capítulo 2, la separación y la expiación, en el epígrafe 4, la curación y la liberación del miedo. ¿Ok? Bueno, recordemos que es importantísimo entender cuando estamos hablando de curación. Yo no puedo hablar de curación si no tengo claro qué es la enfermedad y de dónde proviene la enfermedad y cómo vamos a utilizar la expiación y los milagros para la curación de la enfermedad. Un curso de milagros, esto es fundamental que lo entendamos porque generalmente venimos a un curso de milagros tratando, hola Mar, buenos días, hola Gaby, buenos días. Venimos a un curso de milagros generalmente tratando de curar enfermedades físicas. Y un curso de milagros, si bien puede haber una curación de la enfermedad física, pero te lleva al origen de todas las enfermedades. Por ejemplo, vos venís a un curso de milagros porque querés la curación de algo específico como, por ejemplo, la presión alta, digamos. Un curso de milagros no cura la presión alta. Lo que cura es el origen que da lugar a todas las enfermedades, a lo que te va a dar, el origen que te va a dar lugar a que un día un pie se te quiebre, el origen que va a dar lugar a que en algún momento te pueda dar cáncer. Te cura todas las enfermedades pasadas y todas las enfermedades posibles que pueden venir a tu mente. Un curso de milagros, cuando venimos a un curso de milagros, no venimos a curar pedaceras, venimos a hacer una curación total y absoluta de la mente. Y eso lo debemos tener claro porque siento que de alguna manera las personas que todavía tienen el propósito de ser víctimas en el mundo, ¿y cómo me voy a dar cuenta que soy una persona que todavía me atrae el victimismo cuando tú todavía crees que lo que hay que curar es una enfermedad específica o una situación específica mental o emocional? El tema es que en un curso de milagros no va por pedacitos. Es algo absoluto. La curación es total y absoluta de la mente. Y no solo te va a curar todas las enfermedades físicas, también esa misma curación que ofrece un curso de milagros va a dar lugar a que no vuelvas a tener ningún problema de dinero, ningún problema de relaciones, ningún problema, porque eso también forma parte de las enfermedades. En este mundo el ego con todos sus conceptos ha querido confundirnos y nos ha dicho de que, por ejemplo, vos estás teniendo un problema de dinero, pero vos no lo vivís como una enfermedad. Vean eso. Un problema de dinero yo no lo vivo como una enfermedad, yo lo vivo como un problema. Y así él va separando. Lo que hace un curso de milagros es que no le llames problema al problema ni enfermedad a la enfermedad, sino que los dos se llaman miedo. Y el miedo es lo que ha dado lugar a las dos situaciones. Pero mientras yo todavía siga viendo como todo el efecto, no voy a poder curar. Y eso es muy importante, especialmente para los que se dicen o nos llamamos psicoterapeutas, porque no puedo estar yendo a curar pedaceras en mis pacientes. Mi perspectiva, vean esto, que hay pacientes, y lo voy a decir así, hay personas que vienen a ti que no tienen un nivel de conciencia elevado y lo vas a notar porque vienen que tienen un problema específico. Yo voy a atender a la persona porque viene con un problema específico, pero mi perspectiva mental de una sanadora sanada debe ser completamente distinta. La persona está hablando, pero yo estoy viendo otra cosa. ¿Por qué? Porque mi mirada está completamente amplificada. Pero si yo verdaderamente voy a buscar el origen, que eso es lo que a mí me impacta de los psicoterapeutas, de que voy a buscar el origen del problema del dolor de huesos.
O sea, ya desde ahí los dos están dando vía, el terapeuta y el paciente que andan haciendo, buscando una causa. Es tan fácil ser un psicoterapeuta de un curso de milagros, no se necesita ir y hacer ningún curso ni nada por el estilo. Es simplemente darte cuenta que el miedo da origen a todo y que lo único que el paciente necesita es una liberación del miedo y que la va a obtener cuando yo me libere del mío. Eso es todo. Aquí no hay pasos, aquí no hay nada. Y la misma resolución de liberación del miedo es para Mar, para Claudia, para Sara, para Leslie, para Antonio, para Miguel. Es exactamente lo mismo. Pero mi perspectiva mental como sanador, pero pues nos gusta el drama, nos gusta la novela, me gusta como terapeuta sentir que yo he estudiado, que llevo unos pasos y que yo voy a ayudar en la curación. No, no voy a ayudar en la curación. Yo estoy igual o peor que el paciente y eso lo debo tener clarísimo. Un sanador no sanado es aquel que cree que tiene un nivel de curación más elevado que el de su paciente. Nada que ver. Aquí todos estamos igual de locos, todos. Y lo único es que cuando alguien viene y se pone frente a ti es una oportunidad para sanar los dos. Y cuando yo veo a otro que viene a tomarme de la mano y a llevarme a Cristo junto con él, entonces todo va a ser hermoso, fácil y voy a tener clarísimo que la curación se ha dado porque surgió esa sensación en mí. Es terrible ser terapeuta y estar esperando, estar con la tensión de se habrá curado, se va a curar, no se va a curar. No tiene sentido. ¿Qué sucedió en ti en esa terapia? Cuando te sentaste junto al paciente, ¿qué sucedió en ti? Eso es todo lo que tú tienes que saber cuando tienes una terapia. Si en ti hubo algo que tú sabes que se curó en el otro, aunque el otro no lo vea. Y va a venir y te va a decir, no, pues no hiciste nada, no pasó nada. Shh, calladito, porque sí pasó. ¿Por qué? Porque pasó en mí. Nadie me puede a mí venir a decir si hubo curación o no, si yo la siento. Y de eso trata un curso de milagros, de ser uno con mi hermano, de yo tener certeza de la curación porque pasó en mí, aunque el ego a él esté diciendo no, que no sé qué, que esto y el otro que me volvió el dolor, que no sé qué, tú sabes que hubo curación porque hubo una curación en ti. Pero bueno, y no vamos a hablar de los psicoterapeutas porque entonces yo agarro llave, ¿verdad? Vamos a hablar de la curación y la liberación del miedo. Ok, vean qué sencillo está esto. Básicamente, como les digo, es tan importante que nosotros entendamos qué es la enfermedad cuando estamos hablando de curación. Y para eso, pues ya sabemos, acá está el ámbito que no necesita curación, que es perfecto y que jamás se enferma. ¿Verdad? Este es el nivel de la realidad y este nivel de la realidad contiene la perfección del Padre, por lo tanto, no existe la enfermedad acá. Este es el reino de los cielos y es perfecto. Ok. De los cielos y es perfecto. Acá no hay necesidad de curación ni porque pues no existe la enfermedad en sí. La enfermedad surgió en la mente porque démonos cuenta que esto es mente, ¿verdad? Es mente y espíritu. Esto es mente y espíritu puro. Pero de repente la mente comenzó a fabricar sin espíritu. Y ahí es donde surge la enfermedad. La enfermedad es el error de creer que ha sido posible una separación con Dios. Este error y lo único que se puede curar es esta idea, nada más. Esta idea, que es el desvío al miedo, dio lugar a muchísimas enfermedades. Y quiero que ampliemos nuestra mente y que no nos enfoquemos en enfermedad como solamente los síntomas corporales o dolores corporales o enfermedades mentales o emocionales, no. Cuando lloras, cuando te sentís triste, todo eso es una enfermedad. ¿Por qué? Ok, aquí lo que hay es un desvío, ya nos lo dijo el maestro, ¿verdad? Desvío al miedo. Por lo tanto, la enfermedad
básicamente es tener miedo. Pero el miedo ha sucedido algo que no se ve como miedo. Este miedo, bueno, este es el ámbito de la separación. De hecho, enfermedad es, bueno, vamos a poner así para que se... Enfermedad es separación. Separación. ¿Qué quiere decir esto? Que estar enfermo es creer que yo soy Leslie. O sea, vean qué sencillo. Creer, tener una identidad separada es estar enfermo. Ya desde ahí la mente ya está enferma. ¿Por qué? Porque una mente sana reconoce su naturaleza de totalidad y de unidad. Ya cuando vos ya te identificas como Leslie, ya ahí, ya esto ya se jodió. Y el hecho de que yo tenga una idea de mí, de un yo separado, ¿qué es esto? Puritito, 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 miedo. Cuando yo me identifico como Leslie, ya hicimos la meditación de que es pura tensión. Esa identificación de yo es tensión. Entonces, esa tensión puede manifestarse de muchísimas maneras. Y la enfermedad, que es la separación, que es el creer que yo soy Leslie, comienza a experimentar problemas. Y todos estos problemas pueden ser todo lo que no es amoroso. Por lo tanto, la enfermedad es sentir angustia, sentir desesperación, insatisfacción, dolores, sufrimiento, de todo tipo. Y también dentro de los dolores o dentro de los problemas corporales se despliegan millones de enfermedades con síntomas, a lo que aquí se le llama enfermedades. Pero los problemas en sí es la enfermedad. Pero el origen no está en el problema de la decisión de haber estado con esta persona, de haber tomado la decisión de comprar esta casa, de haber tomado la decisión de no comer sano en mi vida. No, eso no es el problema de la enfermedad. El problema de la enfermedad está aquí, en el único nivel de decisión. Y para poder corregir el verdadero problema, que es la idea de que la mente verdaderamente pudo separarse de Dios, yo debo regresar. Porque ahorita creo ser Leslie. Entonces ahorita voy a empezar a regresar a darme cuenta de quién verdaderamente soy. ¿A través de qué? De los milagros se va a dar la expiación. Pero bueno, acá está el Hijo de Dios, que es como su padre. Vean eso. Esto es lo que uno se da cuenta cuando después de hacer un montón de terapias. ¿Y cómo es su padre? Perfecto. Ahí está. Qué bello. Esto es lo que yo veo en mi paciente cuando lo reconozco en mí. No hay nada que curar. No hay que ir a encontrar el día en 1989, en octubre, que me asusté porque mis papás pelearon y yo me escondí debajo de la mesa. No. Esa es la manera en la que el ego te va a mantener todavía dentro del sueño. Y como terapeuta debo darme cuenta y de lo único que debo tener certeza es que soy el santo hijo de Dios y que es perfecto como su padre y que ni yo necesito curación ni el otro tampoco. No hay nada que curar. Cuando yo tengo a mi paciente enfrente y está moviendo la boca y vos solo lo ves mover la boca, ni siquiera tenés que estar pendiente de lo que te dice, porque tú entras en un instante santo
y cuando entras en el instante santo, recibís tu verdadera identidad y es una onda que abarca al otro y comenzás a tener una experiencia de un instante santo. Obviamente, si el otro no tiene conciencia, voy a seguirle la corriente. Dice un sabio, estaba leyendo unas anécdotas de sabios, en donde decía de que como un sabio trata a una persona con un nivel de conciencia bastante básico, porque pues el sabio está disponible para todos los niveles de conciencia, pero sí van a haber personas que no van que nunca van a comprender esa perfección del ser, que reconoce el sabio en el otro. Y el otro necesita una respuesta. Y dice, y cuenta la historia de que llegó una persona y le decía, llegó angustiado de que le habían hecho una brujería y que le habían metido un sapo en el estómago. Y esta persona decía, es que yo tengo un sapo en el estómago, había ido al doctor, el doctor le hizo una radiografía, no sé qué, no tenía nada. De ahí fue donde otro brujo a que le sacara el sapo, tampoco el brujo le sacó el sapo porque pues le dijo que no tenía, pero él estaba obsesionado que tenía un sapo. Entonces dice que llegó el que es como el amigo, el cercano del maestro y le dijo, hay una persona afuera que imagínense un sabio y el tema de la brujería son niveles completamente distintos, bastante básicos de niveles de conciencia. Y dice que me han metido un sapo y me han metido un sapo y dicen que usted es sabio y que solo usted puede ayudarme. Y le dice el sabio, había un lugar así como pantanoso, en una parte como pantanosa en el ashram donde este sabio estaba. Y le dice a su amigo, ok, le dice, decirle que venga a las 3 de la tarde. Era la mañana y le dijo, lo voy a atender. Y le dice, pero maestro, le dice, o sea, él está hablando de brujería y eso, y nunca va a entender tus palabras. Le dice, ay, ¿cómo se llama? No es como el que es el estudiante del sabio. Y le dice, te voy a enseñar algo ahora, le dice. Y se fueron al pantano, a ese pantano. Y entonces, y le dijo, quiero que ahora entre tú y yo vamos a buscar un sapo. Vamos a buscar un sapo y agarraron al sapo y se lo llevaron, se lo trajeron con ellos. Y entonces, y le dice el maestro, y bueno, llegó la hora en que ya le había dicho a esta persona, iba desesperado porque a él le habían dicho que tenía un sapo adentro. Y entonces, y le dice el maestro, esto es la compasión, esto es ser compasivo, le dice el maestro a su estudiante. Y le dice, Señor, que yo, dicen que tú eres un sabio y yo vengo porque yo siento en mis sueños, a mí me sale que yo tengo un sapo en el estómago y que no sé qué. Y le puso una meditación el maestro a la persona y lo durmió profundamente. Durmió profundamente a la persona, él entró en estado de curas, de sanación, de instante santo, este sabio, y llamó a su estudiante y le dijo, trae el sapo. Y entonces lo metieron en un bote al sapo y hizo su meditación en donde pues el sabio vio la verdad del paciente y todo lo demás, pues todo lo que el sabio hacía digamos, en sus terapias o en sus encuentros con los demás. Y entonces le dice, y se queda el estudiante, ¿qué vas a hacer? Le dice, esto se llama compasión, le dice, entender a los demás y vas a darle lo que él quiere desde su nivel de conciencia. Cuando él, y le dice, esto lo vamos a tener en secreto, le dice el sabio al estudiante. Y le dice, y despierta, ¿verdad? Al paciente. Cuando el paciente abre los ojos y ve el bote con el sapo y le dijo, ¿verdad que sí, yo tenía un sapo? Y le dice, sí, tú tenías un sapo, pero te lo hemos sacado, puedes irte en paz,
y te vas completamente curado. Y dicen que el hombre saltaba de alegría y decía, este hombre es un sabio, ha sido enviado por Dios, logró hacer todo lo que los demás no hacían y todo lo demás, y ese hombre se curó. Vean lo que vamos a hacer nosotros como sanadores. Tú estás en tu mundo y en tu nivel de conciencia, amando, pero quizás a veces vas a tener que decirle, sí, no sé qué, ya queda liberado o quedas liberado, pero tú no vas a perder tu nivel de curación. No vas a caer en la mentira de las ilusiones del paciente, pero lo vas a entender. Y si él necesita hacer un corte de cadenas, que haga el corte de cadenas. Y si él necesita hacer un entierro o quemar cartas, pues el espíritu te va a decir lo que el paciente necesita. Pero tu perspectiva mental como sanador debe ser completamente elevada. Y se lo vas a agradecer al espíritu porque él te va diciendo, decirle que haga esto, decirle que haga el otro, hacer una meditación de liberación de esto, de lo, como le quieras llamar para que el otro entienda. Pero lo que quiero que vean es la perspectiva del sanador. No voy a caer en el juego del paciente de que hay un culpable, de que hay una enfermedad, de que hay, todo eso va a venir y nos lo van a decir. Y quizás yo sí en algún momento voy a hablar, por ejemplo, a mí me corresponde hacer eso cuando hago lecturas de cartas. Pero mi perspectiva mental está generalmente son de pareja, pero mi perspectiva mental siempre está en la inocencia de los dos. En que aquí no han venido para saber el futuro, han venido a buscar la paz. Todo esto es ser un sanador sanado. Ok, dice, qué linda esa apertura, hermoso, esa apertura de corazón y lo que le quería enseñar el sabio a su estudiante era la compasión. Y que no lo hizo todos, el tema es que todos los demás se burlaban de él. Se burlaban porque él creía que tenía un sapo y se despertaba en las noches angustiado. Y entonces el sabio lo liberó de su propia ilusión. Así es que, uy, Dios, 24 minutos. Bueno, voy a empezar a leer para que vayamos aquí, para que vayamos adelantando. El tema de la curación y de la perspectiva del sanador es fundamental. La curación básicamente es lo que dice este tema. La curación, la verdadera curación, no sé si lo logran ver ustedes, pero bueno, la curación es la liberación del miedo. Eso es curar. ¿Qué es enfermedad? Sentir miedo. Pero ese sentir miedo no lo puedo experimentar porque se llama cáncer, se llama deudas, se llama dolores. Pero cuando atiendo a la deuda, cuando atiendo al dolor, cuando no quiero huir, cuando estoy dispuesto a sentirlo, voy a entrar en pánico, voy a entrar en miedo y eso es lo que se entrega. Eso es la liberación del ego y ahí es donde está listo el Espíritu Santo porque sabemos que el Espíritu Santo lo único que expía es el miedo. ¿Ok? Los milagros nos ayudan, ¿verdad? Hay 5 milagros y ya en esos 5 milagros hay bastante miedo y se limpia. Los milagros es ir de regreso para acá. Los milagrito, 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 milagrito y aquí se da la expiación en el origen. Cuando yo soy consciente de que no hay separación, de que el Padre me sigue amando, de que la separación nunca sucedió y sobre todo que no hay nada que curar. No hay nada que curar. ¿Por qué? Porque esto no sucedió. Así es que está fácil, ¿verdad? Porque ya entendimos lo que es la separación. Es literalmente miedo. La enfermedad de separación y miedo.
¿Qué es lo que se va a curar? El miedo en la mente, porque el miedo en la mente es el que le dice al cuerpo que se enferme. Ahora dice, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación, el principio y la curación es el resultado. Ahí está. El milagro va a ser el medio que nos va a traer aquí. El carrito, el carrito, el carrito. El principio es la expiación donde ya se comienza a limpiar aquí. Y como resultado voy a tener la curación. Hablar de una curación milagrosa, ya sabemos que en este mundo se habla de curaciones milagrosas y todas las curaciones milagrosas son directo al cuerpo, son enfocadas en el cuerpo, ¿verdad? Como en las iglesias el miércoles de curación, o que se reúnen y una hermana va a dar curación a alguien, pero vean eso, sí es verdad que esto puede suceder. Una persona que no camina puede llegar a caminar. Ahora bien, va a seguir teniendo miedo. Y ahora tiene más miedo. ¿Por qué? Porque en esos lugares de curación te ponen condiciones para que la curación persista, ¿verdad? Ahora tienes que cumplir los mandamientos de la ley de Dios, tienes que venir a la iglesia y cuando ya la persona ya no hace eso, entonces entra en miedo y entonces ya cree que se merece un problema más grande. Eso no es curación. Puede haber una curación física, una resolución de que no tenías para comprar una casa y te dieron la casa, pero si siempre estás con miedo, no ha habido en verdad ningún milagro. Dice, hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Así es. Ya sabemos que cuando estamos hablando de curaciones milagrosas se están refiriendo al nivel físico. Y el nivel físico es el resultado de la mente. Entonces no pueden haber milagros en el nivel físico. Todos los milagros, que es la liberación del miedo, según un curso de milagros, se da en la mente. Y dice, una curación no es un milagro. La expiación, sí. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Los milagros son el medio para la expiación. Los milagros son a través de el milagro es observar la devastación. Y la liberación del miedo es la expiación. El milagro es sentir. El milagro es observar. El milagro es detectar que no hay nada, que ahí hay algo que no es amoroso. Pero la expiación es la limpieza. Es la que está a cargo del Espíritu Santo. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Ahí está. Curarte es liberarte del miedo de alguna situación. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. Tú solamente puedes ayudar en el milagro cuando estás dispuesto a liberarte tú del miedo de lo que presenta la situación del otro o una situación tuya. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. Ahí está. Este error y todo lo que se desenlaza de ese error. Todo eso es a lo que ha dado lugar. Es deshacer el error en todos los niveles de la mente. Es deshacer el miedo en todos los niveles de la mente. La enfermedad, que vean qué es enfermedad, dice que la enfermedad es mentalidad no recta. Y la mentalidad no recta es un yo individual. Ahí no hay una mentalidad clara. Ahí hay confusión de quién soy yo, de cuál es mi realidad. Es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles. Vean eso. Lo que hace el milagro es darme cuenta de que el problema no está en las formas.
El problema no está en el cuerpo. Cuando lo que hace el milagro es mirar más allá de lo superficial. Porque, por ejemplo, si yo veo a un niño con cáncer, parece ser que es un niño con cáncer, ¿verdad? Y que la enfermedad está en el cáncer. Pero lo que hace el milagro es darme cuenta que el niño no tiene un problema en la mente, no tiene un problema físico, sino que el problema está en una mente que está proyectando situaciones que no tienen sentido. Y es decir, no tiene sentido que el ego siga proyectando este tipo de situaciones. Ya no las necesito, ya no las quiero ver, quiero estar en paz, pero siento miedo, siento la alteración, siento el pequeño sustito de esa sensación de gracias, Padre, porque mi hijo no está así. El amor no hace comparaciones. No se trata de agradecer por mi bien y el mal del otro. Todo esto es a lo que nos lleva a ver el milagro. El milagro nos amplía la situación, pero siempre nos lleva a ver el error, que el error está siempre en una mente que está proyectando locura. No es, por ejemplo, el problema de las personas, de estas personas, por ejemplo, de que están presas acá. Tenemos una cárcel enorme en El Salvador, en donde solo las imágenes te asustan. No son ellos el problema, es una mente que está confundida, que está creyendo que el Hijo de Dios es culpable y sobre todo que puede hacer actos que pueden dañar al Hijo de Dios. Y es, Padre, ayúdame a reconocer que el Hijo de Dios es invulnerable, que no hay nada que un hermano pueda hacerle al otro, que por más que estos muchachos crean haber mutilado, cortado, recortado, tijereado, no sé qué han hecho, no ha tenido efecto y la realidad sigue siendo verdad. Todo este proceso mental es un proceso de curación y es un proceso milagroso que te está llevando a la expiación. Y dice el maestro, nos hemos referido a los milagros como un medio para corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que se originaron. Solo la mente puede errar. Sí, solo la mente puede errar y solo este nivel es del Hijo de Dios es el que puede tomar decisiones, que tomó esta decisión que no tiene sentido porque no pasó. Cuando yo reconozco que un hermano con otro, por más que crea que le hace daño, no puede hacerle daño, no puede tener efecto eso, aunque el ego esté ahí insistiendo, no lo puede afectar. Claro, en la realidad, ahí es donde yo me doy cuenta de que todos los errores se corrigen solamente en la mente. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente porque el cuerpo solamente obedece. Eso ya lo sabemos cuando está respondiendo a un pensamiento falso. Todo el diálogo interno y el ego son pensamientos falsos. ¿Qué quiere decir esto? Ilusiones. Y el cuerpo, cuando actúa equivocadamente, cuando mata, cuando se suicida, cuando se enferma, cuando adquiere problemas que no, cuando se mete en problemas, pues simplemente ese cuerpecito atendió a su diálogo interno, atendió al ego, ¿verdad? Se dejó engañar por el ego, pero no es culpable, simplemente ha habido una equivocación con dejarse llevar por el chachalaqueo mental del ego. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede es un error básico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que los cuerpos no pueden hacer daño. No hay manera de que puedan hacer daño ni puedes haber algo que te pueda curar a ti como cuerpo. Da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. ¿Qué significa magia dentro de un curso de milagros? Es todo aquello que usamos para curar. Por ejemplo, las pastillas es magia. Las terapias es magia. Las psicoterapias son magia. Claro, enfocadas desde que se puede curar una situación específica. Todo lo que tú hagas, por ejemplo, el yoga, que vean eso, o sea, le estoy diciendo las pastillas, pero también el yoga que parece muy espiritual. Cuando tú crees que haciendo yoga vas a lograr la curación, o por ejemplo, ¿qué
que las personas que hacen también para curarse, hacer ejercicio. Un cuerpo entrenado, un cuerpo relajado, no tiene efectos en la mente. O sea, vos podés ser el mejor deportista y tener unos niveles de miedo tremendos. Vos podés ser el mejor maestro de yoga y tener unos niveles en la mente tremendos de miedo. Los ejercicios que se hacen en el cuerpo no tienen efecto en la mente. Lo que se debe entrenar primero es la mente para poder ya hacer los ejercicios desde la curación mental. La distorsión que dio lugar a la magia o a todo lo que se cree que tiene más, vean eso, porque el tema es que creo que la pastilla tiene más poder que la mente, que creo que la terapia tiene más poder que mi propia mente, que la mente poderosa que yo soy. Parece ser que todo tiene más poder, pero es muy importante que, por ejemplo, en ningún momento estoy diciendo si vas a terapia que dejes de ir a terapia. En ningún momento estoy diciendo que si vas a Reiki dejes de ir a Reiki o a tus clases de yoga. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que te des cuenta de que le estás poniendo más valor a eso que a tu propia mente. No crees que tengas tú el poder, esa mente poderosa en ti, que tenga el poder de curar. No hay confianza en esa mente. Y en este proceso de un curso de milagros, por ejemplo, yo tomo pastillas para la migraña, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que es bien triste cuando yo tomo la pastilla, estoy con la migraña y sé que la pastilla me va a curar y puedo hablar con el Espíritu Santo y decirle, no tiene sentido que yo crea, yo cree que esa pastilla tiene más poder que tú. Pero me la voy a tomar, maestro, porque ya no aguanto el dolor de la migraña. Pero ayúdame a ver con claridad. Aquí no te estoy diciendo, porque yo no te voy a decir algo que yo hago, que vos, y decirte no lo hagas. Va a llegar un momento en el que quizá voy a desarrollar tanto el poder interno que voy a poder decidir ya no, que ya el Hijo de Dios a través de ese recuerdo de perfección va a poder decidir ya no tomarme la pastilla, pero por ahora todavía tomo pastillas, que para la gripe, que para la alergia, que para cosas así, porque yo no tengo ninguna enfermedad crónica o algo así, ¿verdad? Que tienen que tomarse eso, tratamientos, pero si me lo dejaran, me lo tomara. Ahora, me lo tomara con conciencia. Cada vez que yo me voy a tomar una pastilla, agarro la pastilla y me siento un rato. Aguanto un poquito más y me siento y digo, en verdad, no tiene sentido creer que esto tiene más poder que mi padre para sanarme. Y estoy dispuesta a reconocer y a aprender a curarme sola, a que en un momento ya no necesite esta pastilla. Pero por ahora, maestro, no aguanto el dolor o no aguanto la picazón de una alergia o algo, me la voy a tomar. Igual con mi hijo, que cuando le doy pastillas a mí mi corazón se me quiebra. Yo quisiera poder hacer un ritual y que se curara. Pero pues todavía hay muchísimo valor en la mente con respecto a la magia, con respecto a todo lo que hacemos para curarnos. Así es que aquí nos está diciendo que no hagan las cosas, sino que tomemos conciencia de que sí le hemos puesto más valor a eso que a nuestra propia mente conectada con la realidad, con el ser, de que pueda verdaderamente curar. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Ahí está. Parece ser que la materia tiene mucho más poder que la mente. Qué triste. Este error puede manifestarse en dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo. Vean eso. La mente, el único nivel de creación es este. Es el de la perfección. ¿Verdad? Y no puedo tener yo confusiones en los niveles y creer que ya la mente puede crear cuerpos.
La mente no crea cuerpos. Han fabricado ilusoriamente los cuerpos. Entonces, o que el cuerpo puede crear falsamente, o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Y eso es lo que decimos, que a través del cuerpo yo voy a curarme algo de la mente. Eso no va a pasar. Lo único que cura es sentir el miedo y entregarlo. Eso es lo único que cura, y para eso es para lo que nosotros estamos estudiando, para atender el miedo, para sentirlo. Y ya después andate a yoga. Y ya después andate a tus ejercicios hermosos. Y después tomate la pastilla. Pero sentí el miedo, la vulnerabilidad, cómo me hace sentir este dolor o esta insatisfacción, todo esto. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, estamos hablando de acá, no puede crear más allá de sí misma, vean esto, la mente no pudo haber creado esto. Lo único que puede crear es crear igual que lo que ella es. Por lo tanto, esto no pudo haber sido creado. Vean que aquí no está hablando el maestro de curar los cuerpos de cáncer, está hablando de curar una mente. Curar es darte cuenta. No es deshacer nada porque no hay nada que deshacer porque en realidad nunca pasó. Entonces, darnos cuenta que este es el único nivel de creación, de cómo se crea y que solo se puede crear a imagen y semejanza del Padre y nada más. Y que el Padre ya decidió. Y dice, no puede crear más allá de sí misma. Ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Eso lo debo saber yo. Si yo tengo migraña es porque la mente tuvo ahí un problemita. Es porque se alteró un miedo en la mente. Siempre que te da un dolor en cualquier parte, es porque ha habido una alteración de miedo con respecto a algo en la mente. O sea, quiere decir de que hay una amenaza, de que hay un susto. Y debo sentir ese susto a través de sentir el dolor y eso, y ahí se entrega. Pero eso lo debo tener claro, que el cuerpo es un recurso de aprendizaje que la mente utiliza. Entonces yo no voy a curar el cuerpo o que en el cuerpo no está la curación. Lo peor que puede ocurrir cuando se usa indebidamente es que no lo faciliten. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. Perdón, el cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación. Y vean esto, en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así porque sea un milagro, sino esto es así, no porque sea un milagro el cuerpo, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es un pedazo de carne. Por lo tanto, en sí mismo es invulnerable. El cuerpo tiene la capacidad de manejarse solito, está ahí trabajando solo y es invulnerable si no atendiera la mente. El cuerpo, cuando yo lo comienzo, y por eso la clase pasada hermosa, que una de las clases que vimos ya no sé cuándo, es cómo lograr que el cuerpo sea invulnerable. Desidentificate de él, deja de creer que sos ese cuerpo y el cuerpo va a comenzar a armonizarse solo, a conectar las células como tienen que ser, los sistemas nerviosos como tienen que ser, el sistema digestivo va a trabajar como tiene que ser, porque tú estás conectada con la realidad, con el amor, con la dicha. No estoy pensando, ay, yo soy este cuerpo. Ahí es donde el cuerpo entra en colapso. Cuando le ponemos esa carga de representarnos. Ello es así porque, bueno, el cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican
ay no, Dios santo, a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Ok, esto es algo. Nosotros cuando entramos al curso de milagros, es yo no existo, tú no existes, los cuerpos no existen. Ok, vean eso. Los cuerpos no existen en el nivel de la realidad. El mundo no existe en el nivel de la realidad. Pero cuando yo entro en la identificación con el yo pequeño, existe todo. Así es que nosotros como espirituales no podemos estar negando la existencia del cuerpo cuando estoy identificándome con un yo individual. Existe este lapicero, existe este libro, existen los fósforos, existe todo existe cuando yo soy Leslie. Pero cuando yo entro en un instante santo de recuerdo y de no juicio, todo desaparece. Y en ese instante no existe nada. Pero es solo un instante. No puedo estar yo como, ay, es que esto no existe. Eso no existe, no tiene sentido y el mundo nos ve como locos. Todos hemos pasado por ahí, pero no tiene sentido estar negando esa identificación del yo porque pues estamos en un proceso de curación y de transición, de liberarnos y aún liberados, o sea, quitándole todo el valor, siempre van a seguir existiendo porque voy a seguir teniendo una experiencia corpórea. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos, o sea, de creer que hay algo más poderoso que la mente. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. No, ¿verdad? Siempre ha sido la mente. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Así es, de ir y tratar de curar al cuerpo sosteniendo el miedo. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que, vean, a veces la enfermedad, aquí esto, ¿va? La separación, la idea de separación. Cuando estamos hablando a veces, la enfermedad tiene tan aprisionada la mente aquí, pensemos. No pensé en tu mentecita esta tuya. No, es a la mente que está proyectando tanta locura en el mundo. Entonces, a veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. Estoy absorta. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Es lo que les decía con lo que hago con las pastillas. ¿Qué dice aquí? A veces, en ese caso, dice, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio. ¿Ok? Yo sigo tomándome la pastilla, pero yo hago conciencia antes de tomármela. Yo sigo yendo al gimnasio, pero me doy cuenta de que quizás estoy yendo al gimnasio porque creo ser un cuerpo y de alguna manera creo que si rebajo voy a ser mejor. Qué triste, ¿verdad? Como uno cree que si rebajo voy a ser mejor. Y entonces hago todo lo demás y también voy a yoga y entonces pero antes de ir a yoga hago mi examen de conciencia y digo, ¿cómo es posible que yo esté yendo a yoga? Porque creo que ahí puedo alcanzar la paz. Y aquí sentada no. Parece ser, maestro, que la mente me dice a mí que yo tengo que hacer un proceso para alcanzar la paz. Ayúdame, quiero entender esto. Parece ser que en el yoga hay mucho más poder que mi propia mente. Quiero verlo. Voy a hacer todo lo que hago, pero voy a tener una conciliación entre la conciencia y lo que se hace en este mundo y poquito a poquito se le va a ir quitando valor y voy a disfrutar más el yoga porque ya no voy a ir buscando un momento de paz ahí, sino porque me gusta, porque lo disfruto, porque lo hago tranquila y ya.
Entonces dice, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo, no, esto no es, no, espérenme, perdón. En este caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Así es. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. Y vean esto. Por eso es que no puedo de una vez dejar el tratamiento, dejar una pastilla, dejar de hacer algo, porque lo que estamos tratando de hacer es la eliminación del miedo, pero el dejar un tratamiento puede crear muchísimo más miedo. Entonces, sí, vean eso, el propósito es que lo dejes, pero hay una transición, hay un proceso conciliatorio, hay un proceso para que eso en algún momento suceda. ¿Cuándo? No sabemos, cómo no sabemos, pero puede llegar a suceder. Pero para mientras yo hago esa conciliación de tomo conciencia, pero yo sigo haciendo o dándome o poniéndole valor todavía a la magia. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado la mente, ¿verdad? Debido a exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle el pánico. Y esto es lo que sucede también con la gente que se curan así de la nada. ¿Qué es lo que hacen esas curaciones? Incrementan el miedo. ¿Por qué? Porque está pensando en que le va a regresar la enfermedad, en que se tiene que portar bien para que la curación se sostenga, en que tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. Parece ser que son curaciones muy condicionadas. Y eso, en lugar de verdaderamente curarte, te aumenta muchísimo más el pánico. Lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma en el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Esto lo hace el Espíritu. El Espíritu Santo, cuando ya está trabajando con nosotros, tiene una manera de enseñarle a Mardalia de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus valores, algo que ella puede llegar a sentir. Hay miedos que yo todavía no puedo sentir y tal vez Mardalia sí. Entonces el Espíritu es quien lleva el ritmo de nuestro proceso. Hay unas mentecitas que están preparadas para mirar ciertos tipos de miedo y hay otras que no. Pero estamos todos trabajando y yendo hacia el mismo objetivo, pero el Maestro Jesús es quien nos está diciendo, este es el milagro que te corresponde, este es el otro milagro. Hay muchas cosas, milagros hay en todas partes, pero hay veces que no somos conscientes, porque todavía no estoy preparada para mirar esos niveles de miedo. Pero debo confiar en que siempre que yo tenga la capacidad de mirar un miedo, me será revelado, me será dicho. Eso no significa que este sea necesariamente el más alto nivel de comunicación que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que eso es el más alto nivel de comunicación que es capaz ahora. Así es. Yo lo que estaba dispuesta a mirar hace 5 años no es lo mismo que ahora. Ahora ya tengo un proceso más avanzado, ¿verdad? Y así cada persona, el maestro le va dando lo que va a ver y el miedo que va a procesar o que va a entregar de acuerdo a su capacidad de ahora. La de mañana será otra. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación con tu ser, con lo que tú eres, con tu realidad. No reducirlo mediante un aumento de miedo. Y pues por eso, vean, eso es un plan de estudio que no está en nuestras manos. Es un plan de estudio que lo lleva Jesús, que lo lleva el Espíritu Santo, que lo lleva nuestro propio ser y nosotros debemos confiar. Debo confiar que se me dirá qué es el miedo que tengo que ver ahora. ¿Por qué lo tengo que ver? ¿Cuándo lo tengo que ver? Y quizás hay miedos que se pasen desapercibidos porque todavía no estoy lista
o porque ya no me dan miedo. Así es que bueno, nos vemos la otra semana con la clase de la función de los obradores de milagros. Ahí está. Ya vimos esa clase, pero bueno, la vamos a repetir. Así es que gracias por estar aquí. Un abrazo y pues ya saben, Chao. la oración está en la mente. Besitos, cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego. Besitos.